La noche caía pesada sobre la vieja prisión colonial. Otro turno más, pensaba protagonista, mientras ajustaba la linterna en su cinturón. El aire aquí dentro siempre olía a humedad, óxido y algo más, algo que nunca lograba identificar. Un olor rancio, a encierro de siglos, que se te metía en los huesos. Las celdas a mi alrededor estaban ocupadas, aunque la mayoría dormían, o eso parecía. A veces, un quejido, un susurro, rompía el silencio espeso. Pero esta noche, el silencio se sentía diferente, cargado, expectante, como si las propias piedras estuvieran conteniendo el aliento antes de que algo sucediera. Caminaba despacio, mis pasos resonando en el suelo de piedra. La linterna dibujaba círculos nerviosos en las paredes desconchadas, revelando grafitis antiguos, marcas que contaban historias mudas de desesperación. Llegué al final del pasillo, el bloque F, el más antiguo, el que todos decían que estaba maldito. Nunca creí en esas tonterías, ¿sabes? Llevo años aquí. He visto cosas, sí, pero nada que no tuviera una explicación lógica. Gente al límite, la presión del encierro. Eso hace cosas raras en la mente. Pero esta noche, algo era distinto. Al entrar en el bloque F, el aire se volvió helado de golpe. No era el frío normal de la piedra, era un frío que te quemaba los pulmones. Un frío que no venía de fuera. Y el silencio era total. No había ronquidos, ni toses, ni el habitual murmullo bajo de los reclusos. Nada. Solo el eco de mi propia respiración, que de repente me pareció demasiado ruidosa. Avancé por el pasillo central. Las celdas a ambos lados, oscuras, mudas. Sentía la piel erizada, una sensación de ser observado desde todas direcciones. Como si cada rendija, cada sombra, tuviera ojos clavados en mí. Intenté sacudirme la sensación. Es solo el frío, protagonista, me dije, la sugestión. Pero mi mano temblaba ligeramente al pasar la linterna por las puertas. ¿Oí eso? Un leve rasguño. Venía de la celda 14. La celda del pozo, como la llamaban. Era una celda de castigo, más pequeña, más oscura, sin ventanas. Siempre estaba vacía. Siempre. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El rasguño se repitió. Más fuerte esta vez. Como uñas arrastrándose por la piedra. Mi corazón empezó a latir como un tambor contra mis costillas. Acerqué la linterna a la puerta de la celda 14. Estaba hecha de madera vieja y reforzada con hierro. Podía ver las grietas en la madera, el óxido en el metal. Y ahí cerca del suelo vi algo. Una mancha oscura que se extendía lentamente bajo la puerta. No parecía agua. Era más espesa, de un color rojizo oscuro. ¿Pintura? No, no había obras aquí. Y olía dulzón, metálico. El mismo olor rancio que había notado al entrar en el bloque, pero concentrado, potente. Mi estómago dio un vuelco. El rasguño se detuvo. Silencio de nuevo. Un silencio que ahora me parecía aún peor. Me obligué a acercarme más. Pegué la oreja a la madera fría. Nada. Solo el latido furioso de mi propia sangre en mis tímpanos. Estaba a punto de convencerme de que todo era mi imaginación. Que el cansancio, la noche, la atmósfera de este lugar me estaban jugando una mala pasada. Cuando de repente, un suspiro. Justo al otro lado de la puerta. Un suspiro húmedo, profundo, que no sonaba humano. Salté hacia atrás, el corazón desbocado. La linterna se me cayó de la mano, golpeando el suelo con un clac y rodando, su luz temblorosa apuntando al techo, dejando el pasillo en penumbra. Escuché un movimiento dentro de la celda, no un rasguño, algo pesado arrastrándose por el suelo de piedra, lento, deliberado, como si estuviera buscando algo, o a alguien. El pánico se apoderó de mí, quería salir corriendo, gritar, despertar a todo el mundo, pero mis pies parecían pegados al suelo. La respiración se me enganchaba en la garganta. El arrastre se detuvo. Un silencio sepulcral volvió a caer. Solo que ahora sabía que no estaba solo.
que había algo ahí dentro, en la oscuridad de la celda 14. Algo que no debía estar. Algo que se movía, que respiraba, que rasguñaba. Recogí la linterna del suelo, la luz temblaba en mi mano como una hoja al viento. Apunté con el haz tembloroso a la puerta otra vez. La mancha oscura había crecido, era más grande, más amplia, y el olor metálico era ahora abrumador. Retrocedí paso a paso, sin dejar de apuntar a la celda. Mis ojos escaneaban la puerta, buscando algo, cualquier cosa, y entonces lo vi. Una rendija minúscula en la parte superior de la puerta, casi invisible, y en esa rendija algo se movió, algo blanco y húmedo, como un ojo. Un ojo que me miraba, un ojo que no parpadeaba, frío, vacío. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. No era mi imaginación. Había algo ahí. Y me estaba viendo. Sabía que estaba ahí, en el pasillo oscuro, solo con mi linterna temblorosa. El ojo desapareció de la rendija tan rápido como apareció. Me quedé petrificado. El silencio volvió, pero era un silencio lleno de la presencia que acababa de sentir. Podía casi oírla respirar al otro lado de la madera. Una respiración lenta, pesada. Retrocedí aún más, tropezando con mis propios pies. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ese bloque. Di la vuelta y eché con acento agudo a correr, mis pasos resonando de forma descontrolada por el pasillo. No miré atrás. No me atreví. Llegué a la puerta de hierro que separaba el bloque F del resto de la prisión, la abrí de golpe y la crucé, cerrándola tras de mí con un estruendo metálico. Me apoyé en la puerta, jadeando, sintiendo cómo el corazón se me salía por la boca. El aire en este lado del pasillo se sentía normal aunque seguía frío. El olor rancio había desaparecido. O eso creía. Mi mente aún estaba en la celda 14. En el rasguño, en la mancha oscura, en el suspiro húmedo, en el ojo que me miró desde la oscuridad. ¿Qué demonios había sido eso? Pasé el resto de la noche inquieto, saltando a la menor sombra, al menor ruido. Cada crujido del viejo edificio me ponía los pelos de punta, no volvía a acercarme al bloque F. Al amanecer, cuando llegó el relevo, intenté contárselo a un compañero, el viejo Miguel. Se rió. Las historias del bloque F, protagonista, dijo. A todos nos ha pasado alguna vez. La prisión juega con la cabeza. Pero la forma en que lo dijo no sonó muy convincente. Tenía una mirada en los ojos que parecía haber visto demasiado. Quizás él también había visto algo en la celda 14. Los días siguientes fueron un tormento. Dormía mal. Tenía pesadillas con la celda 14, con el ojo. Cada vez que cerraba los ojos lo veía. Frío, vacío, mirándome. Decidí que tenía que volver. Tenía que ver esa celda a la luz del día. Demostrarme a mí mismo que todo había sido un truco de la mente. Un espejismo causado por el miedo y el cansancio. Volví al bloque F durante mi siguiente turno de día. La luz del sol se colaba por unas pocas rendijas altas, iluminando el polvo en el aire. El frío seguía ahí, pero no tan intenso. Caminé hacia la celda 14. Mis pasos ya no resonaban con pánico, pero la tensión en mi cuerpo era palpable. Llegué a la puerta. La misma puerta de madera y hierro oxidado. La mancha oscura seguía ahí, menos brillante, seca, pero claramente visible en el suelo de piedra. Era grande, demasiado grande para ser solo sugestión. Me agaché para examinarla. La toqué con la punta de los dedos. Era seca y pegajosa. El olor rancio, aunque débil, todavía estaba ahí. Era sangre seca. No había duda. Levanté la vista hacia la puerta. La rendija minúscula en la parte superior. Me puse de puntillas forzando la vista. La oscuridad dentro era total. No pude ver nada, ni rastro del ojo. Pero la sensación de ser observado regresó. Débil, pero ahí. Como una telaraña invisible en la nuca. Me alejé de la puerta, el corazón latiendo de nuevo con fuerza.
Tenía que averiguar qué había pasado en esa celda. Pregunté a los guardias más viejos. Historias vagas, rumores. Un recluso que se volvió loco, que se consumió en la oscuridad. Nadie quería hablar mucho de la celda 14. Era un tema tabú. Decían que la habían sellado después de... Bueno, después de que lo encontraron, o lo que quedaba de él. Los detalles eran confusos, contradictorios. Algunos decían que se había arañado hasta morir, otros, que algo lo había atacado desde dentro de la celda. Tonterías, ¿verdad? Intenté buscar en los archivos viejos. Papeles amarillentos, con olor a moho. Encontré el expediente del recluso de la celda 14. Un tal Elías, condenado por un crimen menor. No era un hombre violento. Según el informe, lo pusieron en la celda de castigo por insubordinación. Un par de días. Pero no salió. Los guardias lo oyeron gritar la primera noche. Luego, solo rasguños. Durante días. Rasguños constantes. Después, silencio. Cuando abrieron la celda, encontraron... Bueno, el informe era vago. Restos irreconocibles. Y la celda cubierta de marcas extrañas. No había mención de sangre en el informe. Solo restos. Pero yo había visto la mancha. Había olido el olor. Era sangre. Mucha. Y no parecía que hubiera salido de un cuerpo arañándose. Volví al bloque F esa noche. No sé por qué. Una mezcla de terror y una curiosidad malsana me arrastraba. La linterna en mi mano se sentía pesada. Inútil. El frío volvió al cruzar la puerta. El silencio también. Me acerqué a la celda 14. El olor rancio era más fuerte que la noche anterior. La mancha de sangre seca parecía más oscura a la luz de la linterna. Y entonces lo oí de nuevo. El rasguño. Leve al principio, luego más fuerte. Desde dentro de la celda. Un sonido desesperado, frenético. Como si algo estuviera intentando salir. ¿Pero qué? ¿Y por qué ahora? La celda llevaba décadas vacía, sellada. Nadie entraba ahí. Nadie. El rasguño se convirtió en un golpeteo sordo contra la madera. Boom, boom, boom. Un ritmo lento, constante. Como un corazón gigante latiendo en la oscuridad. Me alejé de la puerta, pegándome a la pared opuesta. La linterna temblaba tanto que apenas podía mantener el haz fijo. El golpeteo se hizo más rápido, más fuerte. La madera de la puerta crujía bajo la presión. Podía oír astillas saltando. El sonido era desesperado, enloquecido. Y luego, un grito, ahogado, gutural. No un grito humano, era distorsionado. Como si viniera de algo que no tenía cuerdas vocales normales, o que las tenía destrozadas. El sonido me heló la sangre. Ese era el sonido que habían oído los guardias años atrás, el grito antes de los rasguños. Antes de que Elías desapareciera en la oscuridad de la celda. El golpeteo se detuvo de golpe. El grito cesó. Silencio. Pero un silencio diferente al de antes. Este estaba lleno de satisfacción. Como si lo que estuviera dentro supiera que me tenía ahí. Solo. En la oscuridad. En el bloque F. Escuché un leve crujido metálico. Venía de la cerradura. La cerradura que llevaba años sin abrirse. La cerradura oxidada. Se movió. Lentamente. Con un quejido. La puerta empezó a abrirse. No mucho. Apenas una rendija. Pero suficiente. Suficiente para que la oscuridad del interior se derramara en el pasillo. Un olor nauseabundo salió de la celda. A carne podrida, a humedad estancada, a bilis. Era el olor rancio, pero multiplicado por 1000. Insoportable. Mis ojos estaban fijos en la rendija. La oscuridad era tan densa que parecía absorber la luz de mi linterna, y entonces vi algo moverse en el fondo de esa oscuridad. Una forma, indefinida, que se retorcía lentamente, y sentí la misma mirada de la otra noche, la mirada del ojo frío y vacío, pero esta vez no era solo un ojo. Eran muchos ojos, clavados en mí desde la negrura. Sentí que me aspiraban,
que la oscuridad quería tragarme. El pánico se desbordó. Solté un grito ahogado y eché con acento agudo a correr. Corrí sin parar, sin mirar atrás, hasta que llegué a la salida de la prisión. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Nunca volví a poner un pie en el bloque F. De hecho, dejé el trabajo poco después. No podía seguir ahí, sabiendo lo que sabía, sintiendo lo que sentía. Aún hoy, el olor a humedad y óxido me revuelve el estómago. Y a veces, por la noche, cuando todo está en silencio, creo oír un rasguño lejano. Un golpeteo sordo. O sentir una mirada fría y vacía. Desde la oscuridad. Sé que suena a locura. Quizás lo estoy un poco. Pero si alguna vez te encuentras en una vieja prisión colonial, en la oscuridad, y oyes un rasguño donde no debería haber nada. No te quedes. No mires. Corre. Corre tan rápido como puedas. Porque algunas puertas es mejor que se queden cerradas. Algunas cosas. Es mejor que se queden en la oscuridad.